Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida los titulares de las noticias más importantes. Bienvenidos. $500 millones se invertirán en la seguridad fronteriza. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno durante su visita a la provincia del Carchi. El fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, recibió más denuncias de cobros indebidos a funcionarios legislativos. Marcelo Espinel, del Observatorio Legislativo, nos acompañará en Telediario para hablar de este tema. Ecuador espera recibir inversiones por $1.000 millones por la ronda petrolera Intracampos. El director general de la Judicatura, Juan Bisueta, será investigado por denuncias de presunta injerencia en la función judicial. La gobernación del Guayas da un plazo máximo de 72 horas a la alcaldía de Durán para que resuelva el desabastecimiento de agua en el cantón. Luego de 17 años, un ecuatoriano nos cuenta cómo vivió la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. Un reporte de Christian Johnson. En lo internacional, declaran la emergencia en 3 estados de Estados Unidos ante la llegada del huracán Florence, que amenaza con inundaciones catastróficas según las autoridades. Y en los deportes, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz avanza en la Vuelta a España. Hoy, en la etapa 16, conservó el puesto 21 en la general. Y comenzamos con el detalle de la información. Autoridades de Ecuador presentaron ante empresarios e inversionistas la 12ª ronda petrolera Intracampos. Se estima que en el encuentro se concreten inversiones por alrededor de $1.000 millones. El gobierno de Ecuador presentó la 12ª ronda petrolera Intracampos para 8 bloques denominados Perico, Iguana, Espejo, Zaino, Arazá Este, Pañayacu Norte, Charapa y Chanangue, ubicados en la provincia de Sucumbíos. Se espera lograr inversiones para el país. En este proyecto se esperan inversiones adicionales de $1.000 millones. Sin embargo, el compromiso de inversiones en campos maduros, oil and gas y campos menores es de $2.200 millones. La modalidad de los contratos es de participación, con lo cual el Estado obtiene al menos el 50%. Inclusive, si por condiciones del mercado eso se redujese a menos del 50%, el contrato tiene una salvedad para reajustar de tal manera que la participación del Estado sea mayor al 50%. Los empresarios consideran positivo que los campos podrán operarse bajo la modalidad de participación, ya no con prestación de servicios. Desde la iniciativa privada, un poco más flexibilidad y estrategia de cómo yo opero mi campo, porque en el otro modelo prácticamente las decisiones, muchas de ellas están sometidas y sujetas a las decisiones de la empresa pública. Hoy día vamos en ese camino, o sea, vamos a aumentar la producción, vamos a buscar más reservas porque hay exploración. En los intracampos se podrá producir 30.000 barriles diarios. El 21 de diciembre se conocerá qué empresas podrán presentar sus ofertas. La ronda intracampos se hará el 18 de enero y en marzo de 2019 se firmarán los contratos. Verónica Rivadeneira, Telediario. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, indicó que se llegó a un acuerdo para que el precio del diésel industrial sea de 25 centavos y el del artesanal de 10 centavos. Se llegó a un acuerdo con los pescadores de subir 25 centavos el diésel de pesca industrial y 10 centavos el diésel de pesca artesanal. Eso ya se está elaborando en este momento el decreto ejecutivo para que el señor presidente firme. Tan pronto firme, eso entrará en vigencia. ¿La aplicación será inmediata? Inmediata. Hay cosas que hay que resolver porque las embarcaciones no están bien clasificadas y eso es algo que le corresponde a la Secretaría de Acuacultura y Pesca, a tener una base de datos que tenga debidamente registrado embarcaciones pequeñas e industriales para que cada una de ellas se haga
acreedora a la tarifa que le corresponda. Las autoridades del Servicio de Rentas Internas y del IES acudieron a la Asamblea para informar sobre la recaudación alcanzada hasta el momento gracias a la vigencia de la Ley de Fomento Productivo. Fueron recibidos por la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea, sala que se encargó del trámite de la Ley de Fomento Productivo. Según Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, hasta el momento son 62.000 los contribuyentes que se han beneficiado con la remisión. Considerando la recaudación en efectivo y las facilidades de pago otorgadas, se ha sobrepasado ya los 50 millones de dólares. Aunque a criterio de los legisladores, por ahora los montos recaudados no generan mayor expectativa. Esperemos que en las últimas 3 semanas pues los grandes contribuyentes paguen. Es un monto bajo, es el 8.3% de lo que se espera. Se espera que a finales de año se supere en recaudación los 600 millones de dólares. Nuestra meta esperada para el año 2018 es de 602 millones de dólares. El presidente del Consejo Directivo del IES también dio cifras. Según la autoridad, la mayor cantidad de beneficiarios corresponden a empresas unipersonales. Esta es la recaudación a la fecha, 7.383.000 dólares. A la larga, mencionó Manolo Rodas, cuando un empleador se pone al día son los trabajadores quienes obtienen los beneficios al poder acceder a las prestaciones de la seguridad social. El número de beneficiarios hasta la fecha, porque hablábamos de 7.526 empleadores y más de 17.000 afiliados. La meta de recaudación en el caso del IES supera los 180 millones de dólares. Alexis Moncayo, Telediario. La Fiscalía General abrió una investigación previa por el delito de delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, el ex ministro del Interior José Serrano, los ex fiscales generales Carlos Vaca Mancheno y Galo Chiriboga, el ex contralor Carlos Polit y el ex procurador Diego García. La investigación parte de una denuncia realizada por César Montúfar el pasado 5 de marzo y tendría relación a los hechos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Y precisamente para conocer detalles de esta denuncia hacemos contacto telefónico a esta hora con el denunciante, el docente universitario y precandidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar. Muy buenas noches, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya se conoce que la Fiscalía abre esta investigación, que de hecho el expediente parte en relación con una denuncia que, como le dijimos a usted, precisamente la presenta en marzo pasado. 6 meses después se oficializa. Cuéntenos. Bueno, sí, efectivamente yo presenté esta denuncia. Evidentemente, a partir de la constatación de que la corrupción durante el gobierno del expresidente Rafael Correa llegó a un nivel, yo diría, de institucionalización. Ya no podemos hablar de hechos de corrupción aislados, de funcionarios que excepcionalmente violaron la ley para beneficiarse personalmente, no de todo un sistema organizado de corrupción que provino desde la propia presidencia de la República, que contó con toda una mentalización para cambiar el marco jurídico, incluso el marco constitucional, crear nuevas instituciones, eliminar la independencia de poderes, tomarse y de manera directa e indirecta instituciones clave como la Contraloría, la Fiscalía General del Estado, incluso la Procuraduría. Es decir, todo un esquema de delincuencia organizada que fue organizada desde la propia presidencia de la República, haciendo que, por lo tanto, la corrupción se institucionalice en el país y que, por lo tanto, podamos hablar de ya un delito de delincuencia organizada estatal. Es decir, desde la cúpula del gobierno se articuló un esquema de control, un esquema delincuencial que permitió que lo que en el país generalmente hubo corrupción, por supuesto, en el pasado, pero ahora a nivel que ya podríamos hablar de un esquema, como le digo, sistemático, estructural de corrupción, un esquema de delincuencia organizada. Esa es la base de la denuncia que abrió la Fiscalía y que el día de mañana yo rindo versión y voy a hacer ya el reconocimiento de firma. Además de rendir el día de mañana versión, son 7 los que han sido llamados en esta nueva investigación que abre la Fiscalía, son un total de 7 personas, pero además usted ha pedido que se debería llamar a Tomislav Topic también a declarar. ¿Lo va a hacer el día de mañana esta misma petición? Bueno, la petición no lo haré el día de mañana. De hecho, yo ya en la denuncia planteé las diligencias que
que deben hacerse. Creo que allí es importante la declaración o el testimonio o la versión del señor Topic, pero también son importantes otros instrumentos. Precisamente, por ejemplo, algo que es muy importante es las delaciones que ya debieron ser entregadas de la Fiscalía Ecuatoriana en tiempos del fiscal Vaca Mancheno, de todos los exfuncionarios de Odebrecht que han sido procesados en el proceso judicial de Lavallato y que tuvieron que ver o trabajaron en el Ecuador. Por ejemplo, el mismo Marcelo Odebrecht, es importante conocer su versión. Recordemos que en el caso del Perú, por ejemplo, la posibilidad de vincular y después procesar a expresidentes como el expresidente Toledo, Ollantumala, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, surgió a partir de las delaciones del ex principal de la empresa Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Además de eso, las declaraciones de otros altos funcionarios de Odebrecht, que igualmente son parte de Lavallato, y que lamentablemente el país no ha tenido acceso. Recordemos que en el juicio de asociación ilícita únicamente se presentó la información que presenta, o digamos la delación de José Concienciado Santos. ¿Cree usted que existen retrasos en este proceso, en el proceso de investigación en torno al tema de los casos de corrupción de Odebrecht? La Fiscalía no ha trabajado de forma acelerada, porque además también he leído que usted afirma que lo que se busca es dejar en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Por qué lo afirma? Bueno, sí, yo considero que ha faltado celeridad en los procesos de la Fiscalía. Lo otro que usted acaba de mencionar tiene que ver con este proyecto de ley anticorrupción que fue aprobado por la Asamblea Nacional con el apoyo de todos los bloques legislativos, salvo la abstención del asambleísta Carrión, y que evidentemente contiene reformas del Código Integral Penal que, lejos de ayudar a la investigación y a la sanción y a la reparación de temas de corrupción, más bien las dificulta. Y específicamente lo que yo he mencionado como un hecho muy peligroso es el cambio del tipo penal de asociación ilícita, precisamente cuando aún no se ejecutaría la sentencia en contra del ex vicepresidente Glass. Por eso es que estoy pidiendo y he demandado a partir del día lunes, en que envié una carta al presidente de la República para que vete este proyecto de ley, y a partir de ese veto realmente el país pueda haber tranquilidad. A mí me llama la atención que teniendo el Código Integral Penal más de un centenar de tipos penales, precisamente ahora se preocupen de reformar el tipo penal de asociación ilícita, cuando no se ha ejecutoriado aún la sentencia de Glass, se encuentra en la fase de casación, y luego de eso los abogados perfectamente, como he venido argumentando, pedirán un recurso de revisión, y en el recurso de revisión dirán que ya no existe el delito de asociación ilícita tal como existía en el Código Penal en este momento vigente, y que ya cambió, por lo cual se extinguiría la pena. Para mañana, ¿cuál sería su principal argumento en la comparecencia? ¿Su soporte? Tienen que comparecer evidentemente todos los denunciados. Creo que es fundamental, como le decía, que se recupere toda la cooperación penal de Brasil. Insisto, el juicio de asociación ilícita apenas se exhibió una parte muy pequeña. Está también la comparecencia de otras personas, como por ejemplo usted mencionaba el caso de Tomislav Topic, y está, me parece también importante, la diligencia de vincular a la empresa, porque evidentemente Odebrecht fue la empresa que con la cual estos altos funcionarios del Estado ecuatoriano configuraron este esquema de delincuencia organizada. Así que ese va a ser, digamos, el punto principal de la versión que voy a rendir el día de mañana junto al reconocimiento de firma. Muchísimas gracias por su tiempo y por concedernos esta entrevista. César Montúfar, en Telediario Estelar. Vamos con más noticias. Ahora les contamos que Juan Vizueta, director general de la Judicatura, será investigado por denuncias de presunta injerencia en la función judicial. Así lo dieron a conocer los vocales Angélica Porras y Juan Pablo Albán. La decisión de iniciar la investigación a Juan Vizueta, director general de la Judicatura, se tomó por consenso de 4 de los 5 integrantes del Pleno. Sin votación, explicaron los vocales Juan Pablo Albán y Angélica Porras. Esa es una denuncia que hicieron los padres de una
de una persona que falleció en un accidente de tránsito por una supuesta injerencia en funcionarios judiciales. Precisamente eso es lo que hemos pedido que se investigue. Según dicha denuncia, Vizueta habría presentado un documento en un caso que se investiga en Guayaquil. Sin embargo, la anterior semana el doctor Vizueta en rueda de prensa hizo su descargo. Es absolutamente falso que yo 2 días después de haberme posesionado, yo haya presentado este escrito. Los vocales de dicho organismo además aclararon que la Judicatura investiga a varios funcionarios actualmente nombrados por presuntos actos de corrupción. No vamos a permitir ninguna injerencia en la justicia, sea de quien sea. Por lo tanto, a mí me parece que nosotros sí podemos seguir en el proceso de evaluación, pero una vez que se haya procesado debidamente estas investigaciones. Porque la corrupción no se combate simplemente denostando a la gente sin pruebas. La corrupción se combate haciendo investigaciones efectivas y reuniendo elementos para determinar si existe o no una responsabilidad en esa corrupción. Finalmente, Porras cuestionó que Vizueta le haya instado a renunciar a su cargo y manifestó que continuará con sus labores. Mientras, Albán recordó que trabajará solo hasta el 21 de septiembre debido a sus responsabilidades académicas. Olga Velasco, Telediario. Y fue suspendida la audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos en contra del exdirector regional del IES, Iván Espinel. La Fiscalía solicitó al juez encargado la revisión de la decisión de la jueza Paula Dávila de levantar esta orden de prisión preventiva en contra del exfuncionario público, quien es investigado, además por el delito de peculado. Gracias. La audiencia preparatoria de juicio en contra del exministro de Gobierno Iván Espinel por el delito de lavado de activos fue suspendida nuevamente en San Borondón. El juez va a revisar el audio de la audiencia de revisión de medidas en donde se le concedió las medidas alternativas al señor Iván Espinel. El exdirector del IES fue detenido el pasado 7 de abril, según la Fiscalía, para investigar la procedencia de los fondos injustificados que recibió entre 2010 y 2016. 3 meses y medio después, le fue revocada la orden de prisión preventiva y se ordenó en su lugar medidas sustitutivas, como la prohibición de salir del país o el uso del grillete, decisión que la parte acusadora pidió revisar. Nosotros hemos desvirtuado todas esas conjeturas y hemos justificado el origen de los fondos en su totalidad. Ahora eso tendrán que valorarlo los jueces en caso de llegar a una audiencia de juicio y este juez en caso de no darle paso a la pretensión de la fiscal de llamarnos a juicio. Está previsto que por el delito de peculado se efectúe otra audiencia similar el próximo 25 de septiembre en Guayaquil y no se descarta implicarlo en otra investigación por enriquecimiento ilícito. Sería un tercer proceso en caso de que se formulen cargos, pero en este momento aún no ha sido así. Jocelyn de Mera, Telediario. En otro tema, el proyectil que provocó la muerte de Andrés Padilla no pertenece a un arma de dotación policial. Así lo afirma la defensa del policía acusado de este hecho y que pretende descartar el argumento de la Fiscalía. El hecho ocurrió en Mascarilla, provincia de Imbabura. El policía David B. es el principal acusado de la muerte de Andrés Padilla, un hecho que ocurrió el pasado 23 de agosto en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura. Según el caso, que está en etapa de instrucción, fue un disparo con su arma de dotación la que determinó el fallecimiento de Padilla. Sin embargo, la defensa del uniformado insiste en que las cosas no se produjeron así y que la clave es la esquirla encontrada en el cadáver. Con este tipo de balas que utiliza la Policía Nacional con sus pistolas de dotación de marca Glock. Para ello también cuentan con material audiovisual que determinaría el verdadero responsable de la muerte del joven afrodescendiente en una jornada de protesta que produjo no menos de 20 detonaciones. Ve muy claramente a una ciudadana de características de afrodescendiente y presuntamente es esta persona la que con un tipo de armas artesanales, que es un tubo con un fulminante. Desde la Defensoría del Pueblo, que ha seguido las investigaciones de este caso, precisamente esperan conocer el contenido del video y también que se determine su veracidad. Que tiene que ser para ser valorado como una prueba. Yo he pedido información, apenas supe de esta nueva información, si es que se ha presentado ya en concreto. Estos nuevos elementos procesales tampoco han suspendido la investigación interna que realiza la Policía Nacional. No es una tarea
tarea sencilla, la de usar la fuerza para controlar los actos ilegales. Sin embargo, será muy importante la presentación de estas pruebas para que la justicia determine si se debe tomar otro camino que permita que la muerte de Padilla no quede en la impunidad. Alex Llanos, Telediario. Y preste mucha atención, se agudiza la crisis por la falta de agua en Durán. La gobernación del Guayas le da un plazo máximo de 72 horas a la alcaldía de Durán para que resuelva el desabastecimiento de agua en el cantón. Para lavar los utensilios de cocina, doña María Ronquillo debe reutilizar la poca agua que tiene. Señora alcaldesa, necesitamos agua. Ella habita en una vivienda de la cooperativa Nueva Jerusalén en el cantón Durán. Hoy día la cambié porque no tenía agua y recién mi esposo sacó el poquito que había abajo y puso ahí para lavar los platos. Otro caso es el de don Darío Naranjo, a quien encontramos sacando agua de una zanja. Amigo, ¿y esa agua? Para usarme que sea para lavarse algo porque no hay más agua. Situaciones como esta viven la mayoría de familias que habitan en el cantón ferroviario, que los ha obligado a salir a las calles a protestar para hacer escuchar sus demandas. Ya tenemos 2 meses y medio y no hay agua potable ni nada, ni los tanqueros, y si vienen, venden a $1.50. La señora alcaldesa nos ha llevado a este desmán por todos los sectores del cantón Durán a quemar llantas. Nos quitan los derechos a salubridad, queremos agua, alcantarillado, no hay nada aquí. Los que están conectados a las redes reciben agua racionada, mientras que los que no tienen tuberías denuncian que los tanqueros no llegan a su sector. Todos estos días estamos sin agua. Viene por ratito y ahí se va, toda sucia viene. No tenemos solo tanqueros nomás, solo tanqueros. Y mire, los tanqueros pasan vacíos, ya se regresó uno de hace rato. Después de la orden emitida por la gobernación del Guayas, tanqueros enviados desde Guayaquil recorren los sectores periféricos para dar el servicio. La mesa técnica interinstitucional continuará analizando la problemática. El llamado llegó hasta la alcaldía de Guayaquil, donde mantuvo una reunión a puerta cerrada con Jaime Nebot para tratar temas de seguridad en el puerto principal y solicitar apoyo para abastecer de líquido a Durán mientras dure la emergencia. Me imagino que será un periodo de urgencia de 10 días máximo, de acuerdo con los informes que tenemos, y seguiremos monitoreando para que el problema y la solución definitiva, en el caso de la toma que hay allá en Durán, Yaguachi, deje de estar paralizado. Mientras que a través de un comunicado, la gobernadora de la provincia, Juana Vallejo, dio un plazo de 72 horas para solucionar la crisis. Marlon Chica, Telediario. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió una agenda de trabajo en el cantón Montúfar de la provincia del Carchi. El presidente habló sobre la inversión de $500 millones para la seguridad de las provincias fronterizas. El presidente de la República, Lenín Moreno, fue el maestro de 24 alumnos del 7º año de educación básica de la Escuela Pablo Muñoz Vega de la ciudad de San Gabriel. Recibieron clases de cívica, valores y amor a la patria. Los alumnos interactuaron con la primera autoridad del país. ¿Ustedes creen que el mundo es lindo? ¿Verdad? Y ustedes lo sienten más, a veces no salen de noche, ven acá que todavía se ven noches estrelladas. Muy bueno porque es una oportunidad muy hermosa para nosotros y podemos aprender de él. Un agradecimiento muy sincero al reconocimiento del señor presidente en el cual pues nos ha elegido a esta institución educativa. El jefe de Estado presidió junto a sus ministros un consejo de seguridad. Se habló de un plan cuatrianual para atender a las provincias de las fronteras con una inversión de $504 millones. Las áreas específicas tienen que ver con generación de empleo, la parte productiva, educación, seguridad y desarrollo. En este último trimestre del 2018, 4 ministerios intervendrán con planes sociales y productivos e invertirán $96 millones. Las autoridades locales solicitaron al presidente Moreno mayor atención para el Carchi. Hemos dicho al señor ministro que en la priorización de las obras debe tomarse en cuenta también a la parte norte del país. Ofrecido generar una mesa de reunión con varios ministerios, un trabajo con un proyecto que nació de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi. Lenín Moreno recorrió además las instalaciones del mercado agroganadero del cantón Montúfar, una moderna infraestructura que mueve la economía agrícola y ganadera del Carchi. Lucy Jiménez, Telediario. Y de cohecho o concusión podrían ser acusados los legisladores que supuestamente hicieron cobros irregulares a sus colaboradores. Esto según el fiscal general.
A la Fiscalía siguen llegando denuncias. No se sabe cuántas son en total y eso es algo que el titular del Ministerio Público dará a conocer en rueda de prensa el próximo jueves. Lo que sí mencionó Pérez Reina es cuál podría ser el delito que se investigue. Vamos a establecer si es que puede existir algún delito como el cohecho, la concusión. De continuar las investigaciones y con eso las responsabilidades, se deberá solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Si es que es un delito común, pues siempre se necesita obviamente la autorización respectiva a la Asamblea Nacional para efectos de que se pueda hacer el procesamiento penal. Todo dependerá si es que el delito fue cometido en funciones. Uno de los legisladores denunciados pertenece a la bancada de Pachacutic, organización política que de momento no ha pedido explicaciones, pero que tiene en agenda reunirse en asamblea para tratar este tema. Y quienes realmente tenemos la conciencia tranquila, no tenemos que tener miedo. Así es que no es solo del compañero Tito Puenchir, más bien luego que se esclarezca la verdad, se revise a todos. Norma Vallejo de Alianza País explicó las razones de por qué parte del personal de su despacho ya no sigue elaborando en la asamblea. Sepan ustedes que no son despidos, son terminaciones de contratos. Que nada tiene que ver con este escándalo y que de tener pruebas en su contra presenten la denuncia en la fiscalía. Que nos revisen, discúlpenme, básicamente debajo de la cama. El fiscal general, mientras tanto, advirtió que en estos casos la institución podría de oficio iniciar con las investigaciones. Alexis Moncayo, Telediario. Bien, y estos presuntos casos de corrupción dentro del legislativo afectan la imagen de la institución. Irrevocablemente, también su credibilidad frente a toda la ciudadanía. Todo el país está hablando de esto. ¿Cómo poder enfrentar esta situación? Para entregar su criterio sobre este tema, vamos a dar la bienvenida a los estudios de Telediario a Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Bienvenido. Mariusi, muy buenas noches. Un tema vergonzoso, porque hay que catalogarlo como lo que es. Realmente es el tema de conversación entre los ciudadanos. Parece que la corrupción nos inunda, pero el tema de esta situación, de estos pagos obligatorios de parte del sueldo de asesores que se tienen que dar a asambleístas, es nuevo, es de ahora. ¿Desde cuándo se habla de esto? Bueno, como bien usted menciona, este es un acto bochornoso. No hay ninguna otra manera para catalogarlo. Y es bochornoso incluso por el hecho de que la Asamblea Nacional representa a los 16 millones de ecuatorianos y por ende ellos son los primeros llamados a ser íntegros y probos en el ejercicio de sus cargos. La Asamblea Nacional ha dicho claramente que esto no refiere únicamente al actual periodo legislativo, que sino también se investigará el anterior periodo legislativo. ¿Exfuncionarios serán investigados? Exactamente, eso ha mencionado la Asamblea Nacional, que dentro de este proceso de investigación se incluirá el anterior periodo legislativo, pero claro, esta práctica es un secreto a voces que es mantenida incluso antes de la constituyente de Montecristi. ¿Se debe decir nombres y apellidos, partidos políticos, movimientos a los que pertenecen estos asambleístas que han sido parte de esta práctica? No debe ser confundido el derecho a la honra y al buen nombre que tenemos los individuos con las debidas investigaciones y acusaciones que tienen que hacerse de supuestos casos de corrupción. Este es un caso de corrupción y es muy penoso que varios legisladores estén señalando que se está atacando a su buen nombre a través de este tipo de denuncias. Es necesario que sus nombres sean revelados porque uno de los mecanismos más importantes en la lucha contra la corrupción es precisamente la visibilización de este tipo de hechos. Pero esa denuncia tiene que ser sustentada, porque, ojo, podría utilizarse además como una herramienta política que no se politice, además este momento de revanchas, de resentimientos o de querer deslegitimar a uno u otro asambleísta o a otro partido o movimiento político. Las funciones que tienen cada una de las instituciones del Estado son claras. En este caso, el fiscal general de la Nación creo que ha anunciado acertadamente que se realizarán las investigaciones, que es necesario colocar las denuncias para determinar el posible cometimiento de delitos y que de esta manera, ojalá, se siente un precedente para que estos actos bochornosos sean totalmente erradicados dentro del Poder Legislativo. Ahora, el CAL está resuelto a combatir la corrupción, ¿no? A defender el buen nombre de la Asamblea Nacional. ¿Cómo queda parada la Asamblea Nacional con toda esta situación? ¿Cree que existen otros aspectos que aún no se transparentan? Por supuesto, yo creo que aquí hay que tomar la discusión dentro de dos aspectos. La semana pasada la Asamblea Nacional, a través del CAL, a través del Consejo de Administración Legislativa, aprobó una resolución que nosotros creemos es un saludo a la bandera. ¿En qué Únicamente sentido? se habla o se trata de alentar a que los funcionarios presenten sus denuncias y se dice que se les brindará protección. Mientras que el asambleísta Fabricio Villamar, acompañado de su asesor Pablo Santillán, presentaron otro proyecto de resolución que establece responsabilidades claras a distintas instituciones del Estado, a la Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, a la Unidad de Análisis Financiero y también a la Unidad de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, para que investiguen
dentro de las facilidades para establecer responsabilidades, pero sobre todo que se proteja a los denunciantes. Porque obviamente, por supuesto, los actuales trabajadores de la Asamblea Nacional tienen miedo en presentar estas denuncias porque saben que pueden perder sus trabajos. Y lo que hay que buscar ante los denunciantes de corrupción es que estén revestidos de una protección bastante fuertes para que ellos puedan presentar estas denuncias. Pero bien usted mencionaba, Mariuxi, que el problema no solo es este. Por ejemplo, nosotros aproximadamente hace 7 meses como Observatorio Legislativo pedimos a la Asamblea Nacional que nos entregue información sobre cuáles son los asambleístas y funcionarios legislativos que están recibiendo el bono de vivienda. A pesar de que esta solicitud de información estaba basada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que la Asamblea Nacional claramente ha respetado el plazo de 15 días para contestar, ¿cómo podemos esperar los ciudadanos que la Asamblea Nacional transparente este tipo de información? ¿No conocen aún? No conocemos esta información, han pasado más de 6 meses sin tener respuesta y esto con un sinnúmero de solicitudes. Por ejemplo, de acceso ¿cuánto se gasta en viáticos pública. un asambleísta? Por ejemplo, nosotros sacamos un informe precisamente sobre el uso de viáticos de los asambleístas a nivel nacional, a nivel internacional, y el número es variado, no existe un promedio. ¿El problema cuál es? Es que los asambleístas que deben reportar este uso de viáticos entregan esta información a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional, en el mejor de los casos, hace pública esta información hasta 2 meses después. Y eso sí es que los hace. Y hay que considerar que, de acuerdo al reglamento de la Asamblea Nacional, los asambleístas no están en la obligación de presentar un informe de los viáticos que utilizan. Esto lo hace más difícil todavía. Por supuesto que sí. Entonces, existe realmente un problema generalizado de transparencia pasiva dentro de la Asamblea Nacional, es decir, este tipo de información que a la ciudadanía, a los medios de comunicación, le permitiría identificar posibles casos de corrupción. Si es que desde el CAL, desde la presidenta del Legislativo, estamos hablando de luchar contra la corrupción, tenemos que hacerlo de manera integral. Debemos dejar de lado un posible espíritu de cuerpo que se pueda generar en el Legislativo y dedicarnos de manera decidida a luchar contra la corrupción. Y la primera y más importante herramienta es transparentar la información. Hace poco, de hecho, también se hablaba de que varios asambleístas tenían asesores que prácticamente nunca iban, otros que eran familiares muy cercanos. Esto también se vincularía al tema de los pedidos obligatorios de parte del sueldo. ¿Cuál sería el delito en el cual se sustentaría esta práctica que se está dando en la Asamblea? Bueno, existe un reglamento dentro de la Asamblea Nacional que le faculta a los asesores legislativos a no permanecer, llamémoslo así, 8 horas dentro del despacho, sino que el asambleísta tiene que certificar ante las instancias pertinentes dentro de la Asamblea Nacional que su asesor sí está trabajando. Entonces, de esta manera se facilita precisamente el hecho de que supuestamente se esté pagando un asesor fuera de la ciudad cuando realmente este asesor ni siquiera existe, ni siquiera aparece por el despacho. Es bastante preocupante. Al respecto del delito que se podría configurar, el fiscal creo que ha sido bastante claro, ha señalado que se puede configurar un delito de cohecho o de concusión y que hay que determinar si es un delito de acción pública o privada, para determinar si es que es necesario solicitar a la Asamblea Nacional el levantamiento de esta inmunidad parlamentaria, esta autorización del procesamiento penal del que deberían ser sujetos los legisladores. ¿Cuál es la consigna, el compromiso del Observatorio Legislativo en torno a este tema? Además, quisiera conocer si ustedes han conversado, han tenido un acercamiento. La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, debe estar preocupada por lo que está sucediendo en este momento, es defender el buen nombre legislativo. Bueno, nosotros desde el año 2011 hemos trabajado en la promoción de la transparencia dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros anualmente emitimos un informe, no solo con los indicadores del trabajo legislativo, sino en qué aspectos debería mejorar la Asamblea Nacional en materia de transparencia. Tengo que hacer una confesión, Mariuxi. Lastimosamente hemos pedido en varias ocasiones audiencia ante la presidenta del Parlamento para precisamente acercarle este informe y decirle es necesario transparentar de mejor manera el aspecto del manejo financiero de la Asamblea Nacional. No de acuerdo a nuestro criterio, sino de acuerdo a estándares internacionales que existen. Lastimosamente, la presidenta de la Asamblea Nacional no nos ha dado esta audiencia que esperamos se pueda concretar, porque lo que nosotros creemos es que desde la sociedad civil y la academia, que es con quien nosotros trabajamos, se pueden dar nuevas ideas, nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que la Asamblea Nacional es el poder más importante del Estado. Representa 16 millones de ecuatorianos de acuerdo a su diversidad, de acuerdo a aspectos de territorio. Y es por eso que es el primer llamado a ser este principal referente de integridad y probidad. Pero sobre todo, si es que nosotros no permitimos que los ciudadanos se acerquen a la Asamblea Nacional, es muy difícil que la legitimidad, la popularidad, la aceptación del Parlamento aumente.
Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a estar pendientes, además, para conocer cuántos serían realmente los acusados, que la ciudadanía quiere conocer cuáles son los asambleístas que están involucrados en este tema. Y precisamente que intervengan las instituciones y que se establezcan las responsabilidades que tengan que establecerse. Es necesario recuperar la legitimidad y la aceptación y la actividad tan importante que tiene el Parlamento dentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Mario. Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo, con nosotros tratando este tema delicado que realmente ha abordado la expectativa ciudadana en torno a los diezmos que se han dado en la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hoy, en Memoria del Futuro, un emprendimiento que incentiva el reciclaje en comunidad, la creación de implementos en el campo de la tecnología médica y un práctico sistema para reducir el uso de vajilla desechable. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Hoy, a las 10 de la noche, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Este domingo hablaremos sobre el acontecer mundial tratado con humor. Cómo se está regando la intolerancia y que proviene básicamente del poder político. El ciudadano con más alto rango te insulta y dice que te procesen, te denuncien. No es un momento muy bonito. Siempre tuve la convicción y siempre quise que se respetara mi trabajo. Javier Bonilla, más conocido como Bonil, nos acompaña en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo, a las 9 de la noche, por Ecuador TV. Termine su semana bien informado. Le traemos el resumen noticioso más completo, con la seriedad y calidad que nos caracteriza. Todos los domingos manténgase al tanto de los últimos acontecimientos de Ecuador y el mundo junto a nosotros. Gracias por seguir en nuestra compañía. Les contamos que el Tribunal de lo Laboral y Civil de la Corte de Justicia de Azuay aceptó la apelación del registro civil, con lo cual se negó la posibilidad de celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Quienes defienden a los grupos LGBTI afirman que acudirán a la Corte Constitucional. El 29 de agosto, en la Sala de lo Laboral y Civil de la Corte de Justicia de Azuay, se desarrolló una audiencia de apelación interpuesta por el Registro Civil a una sentencia anterior que ordenó a la entidad celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. La decisión judicial se conoció hace pocas horas. No se puede reclamar un derecho que no está recogido en la Constitución de la República para parejas del mismo sexo. Y hoy lo que los jueces han hecho es ratificar la soberanía jurídica de nuestro país. Con este fallo, la justicia impide nuevamente el matrimonio igualitario en nuestro país, algo que es celebrado por el colectivo denominado Todo por mis hijos. Entendiendo la familia como ese vínculo natural que está formado por varón y mujer. Pero rechazado por quienes defienden a los grupos LGBT. El Ecuador tarde o temprano lo que va a terminar haciendo es reparar este tipo de derechos y daños en base a los convenios internacionales. Que legalmente cabe otra instancia, aseguran. Lo que vamos a hacer nosotros es presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Hasta tanto, quienes defienden el matrimonio heterosexual opinan que para que en el país se acepte el matrimonio igualitario existen dos caminos. Mediante voto calificado de la Asamblea Nacional o mediante consulta al pueblo ecuatoriano, lo que se conoce como referéndum. No existe otro camino. César Tacuri Vintimilla, Telediario.
Y la red de centros y casas de acogida que brindan servicios y apoyo a mujeres, niños y adolescentes víctimas de la violencia se declara en emergencia. Se advierte poca agilidad en la transferencia de recursos y piden al gobierno la debida atención. Los 18 centros de atención a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en los que se incluyen 5 casas de acogida, se declaran en emergencia ante la falta de recursos por parte del Estado. Declaramos la emergencia y riesgo en la implementación de las políticas públicas para la prevención, atención y reparación. Se trata de instituciones que se mantienen de la autogestión. Sin embargo, el 30% de su presupuesto lo reciben desde el gobierno. Actualmente forman parte del Plan de Erradicación de la Violencia de Género y pertenecen al Ministerio de Justicia, pero con la supresión de esta cartera de Estado pasaron a la Secretaría de la Gestión Política. Solamente nos han transferido 2 meses, en algunos casos y en otros casos 3 meses. Estamos ya en septiembre, pasó otro mes y todavía no recibimos los fondos. Piden al Ejecutivo ser incluidas en las mesas de diálogo para la elaboración de la Ley 103 de la erradicación y prevención de la violencia. Participar en la definición de ese nuevo marco institucional que va a definir la rectoría del Sistema Nacional para prevenir y erradicar la violencia. En estos centros se acogen a familias enteras, mujeres, niñas y adolescentes violentadas para brindar asesoría legal, estudios, alimentación, entre otros beneficios que podrían afectarse a futuro por falta de recursos. Desde el 2014, los centros de atención y las casas de acogida hemos atendido un aproximado de 500.000 mujeres. En lo que va del año llevamos atendidas más de 44.000. El objetivo, dicen, es contribuir para enfrentar las estadísticas que establecen que en Ecuador cada 55 horas muere una mujer por feminicidio y al menos 3 niñas son abusadas cada día. Fanny Lara, Telediario. Y se inauguró el año lectivo del proyecto Aulas Hospitalarias 2018-2019 en el Hospital del IES de Quito Sur. Aquí también se presentó la primera unidad de clowns hospitalarios. En medio de risas y abrazos motivados por Aura, una de las pioneras de los grupos de clown hospitalarios, se inauguró el año lectivo 2018-2019 en las aulas del Hospital del IES Quito Sur. 100 menores iniciarán el año lectivo en las aulas de los hospitales del IES en Quito Sur, el HCAM San Francisco y el Hospital José Carrasco en Cuenca. Este proyecto de manera significativa también expresa lo mejor de los servidores públicos, para lo cual nuestro hospital del IES Quito Sur cuenta con el área de pediatría, con 2 aulas hospitalarias desde el 15 de enero del presente año, donde laboran 3 maestros y un voluntario en horario escolar. El programa está vigente en 26 casas de salud a nivel nacional para que niños, niñas y adolescentes que deben permanecer hospitalizados por más de 14 días o con estancia frecuente no pierdan su ritmo de estudios. El mismo hecho de estar en una cama les deprime y el venir aquí y seguir haciendo actividades, pues no les cambia la rutina, ¿no? Porque estoy más tranquila, porque no falta clases. Me gusta dibujar también, estar con mis amigos. Así como Milena, por estas aulas han pasado más de 1000 menores de entre 3 y 17 años. Como cualquier escuelita, ¿no? Hacemos la continuidad curricular, ellos no van a perder clases. En el evento también recibieron sus narices rojas la primera unidad de clowns hospitalarios del IES, denominada Cuanu, que significa payaso, cuya misión es cuidar de los pacientes y sacarles una sonrisa. Que los pacientes que están sometidos a risoterapia disminuyen las dosis de los analgésicos, sienten mayor bienestar, tienen mejores capacidades para cumplir sus actividades. Para nosotros es tan importante la risoterapia, pero también es el apoyo, el acompañamiento que brindamos al paciente, no solamente la sonrisa, sino estar con el niño, leerle un libro, cantarle una canción. El grupo de 15 voluntarios es conformado en su mayoría por médicos, quienes esperan que cada año se sumen más personas a este proyecto. Sofía Montoya, Telediario. Y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, notificó un caso de aparente contaminación química en el contenido del producto leche entera ultra pasteurizada larga vida, UHT, de la marca Vita. La agencia anunció que continúa realizando controles del producto y de forma preventiva prohíbe la compra, comercialización y consumo del lote
S03 con fecha de elaboración 3 de septiembre del 2018, con fecha de vencimiento 3 de octubre de 2018. Preste mucha atención. Por su parte, Pasteurizadora Quito, empresa fabricante de Vitaleche, lamentó lo sucedido y agregó que el 5 de septiembre retiró el producto de todos los puntos de distribución de la zona y los reemplazó por otros que están en buenas condiciones. Hoy, Lale recibe una noticia inesperada. Mis hijas son muy pequeñas, no puedo morir. Ahora tendrá que tomar una decisión. Lamento no haber podido seguir viviendo para ustedes. Nunca quise dejarlas solas. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. Amplía, multiplica, mejora. Inaugura 1, inaugura 2, inaugura si quieres 3. Impulsa tu crecimiento con la CFE, que desde ahora extiende sus líneas de crédito a las empresas de servicio. Inaugura, amplía, mejora y expándete, porque el financiamiento para unos es empleo para otros. Corporación Financiera Nacional. El gobierno de todos. Empieza tu día con la información más completa. 6 horas. Las noticias y los sucesos más relevantes en Telediario Primera Emisión. Con Sofía Montoya y Diana Jacome. 6:45. Vive la emoción con los últimos acontecimientos del mundo deportivo. 6:55. Entrevistas políticas de calidad, ágiles y profundas en Primera Impresión con Eduardo Califé. 7:30. La información y los hechos del momento, minuto a minuto en Telediario con Sofía Montoya. 8 horas. Temas de interés e historias positivas serán vistas con una nueva perspectiva en Más Cerca con Diana Jacome. Todo lo que necesitas para comenzar tus mañanas bien informado está en un solo lugar. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por Ecuador TV. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos ahora que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que en Ambato 2.652 personas entre colombianos, peruanos y venezolanos regularizaron su estado migratorio hasta el último corte en julio del 2018. En la ciudad de Ambato, el Ministerio de Relaciones Exteriores receptó 3.523 solicitudes de visa para los ciudadanos extranjeros hasta el mes de julio de 2018. Los venezolanos son quienes regularizan su situación migratoria para obtener un trabajo y evitar ser explotados de forma laboral. Los empleadores tranquilamente podrían establecer contratos de trabajo con el número del pasaporte del extranjero. Lucía del Castillo llegó desde Venezuela hace un año y es una de las 2.652 personas que recibieron la visa. Aquí la gente en Ambato es bastante amable, bastante atenta. Tengo muy buenas experiencias acá. Héctor Araujo, ciudadano venezolano, cuenta con un trabajo, pero no puede enviar dinero a su familia en Venezuela. Hay algunos mecanismos para enviar dinero, pero el gobierno venezolano tiene todo trancado y nos cuesta muchísimo ayudar a la familia. En el mes de abril se registró 600 solicitudes de visa. Máximo Barba, Telediario. Habitantes de la ribera del río Misaguallí, a la altura del cantón Archidona, están preocupados porque el nivel de turbiedad del agua no baja. Ellos creen que el afluente podría estar represado en la parte alta. Autoridades de la parroquia anuncian medidas.
Tras la avalancha que bajó por el río Misahuallí y pasó por la parroquia Cotundo y el cantón Archidona el 3 de septiembre de 2018, la turbiedad del afluente no ha disminuido. Hay una contaminación de aguas servidas por parte de la institución educativa. Quienes habitan en esta parroquia no encuentran explicación lógica para este evento natural, por lo que alertan a las autoridades competentes para que tomen medidas al respecto. Que se preocupen por el tema porque, como vuelvo y repito, pues es algo preocupante. Esto no es normal aquí. A lo mucho ha pasado de que crece una noche, al día siguiente ya se va aclareciendo el agua. La emergencia ocurrida hace una semana mantiene afectaciones en sitios turísticos del cantón. El balneario natural ubicado en Cotundo está inhabilitado. Yo vivo aquí más de 20 años y primera vez que se observa esto. Se debe tomar medidas urgentes y cartas en el asunto. El presidente de este gobierno local anunció harán un recorrido por la cuenca del río Misahuallí para verificar si existe algún represamiento o por qué el agua sigue turbia. Va a hacer que nosotros tengamos una idea muy clara. Quienes habitan en las riberas de este afluente amazónico permanecen atentos ante cualquier emergencia similar a la que vivieron luego de cortas pero intensas lluvias de la semana pasada. Juan Sarmiento, Telediario. Esta noche en Fanático los esperamos con todo el análisis de la nueva presentación de Ecuador, su enfrentamiento ante su similar de Guatemala. Sin duda alguna hay mucho que repasar con respecto a la selección ecuatoriana y de a poco nos metemos ya en una nueva fecha del torneo ecuatoriano. ¿Cómo trabajan los equipos? Esto y más se los ofrecemos en Fanático. Los esperamos. CNT, lo que eres nos hace grandes. Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Más cerca, con Diana Jacome. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Ecuador TV. Hoy, en Memoria del Futuro, un emprendimiento que incentiva el reciclaje en comunidad, la creación de implementos en el campo de la tecnología médica y un práctico sistema para reducir el uso de vajilla desechable. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Hoy, a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Y de regreso les queremos compartir la historia de Bolívar Arellano, un fotógrafo ecuatoriano que cubrió los atentados contra las Torres Gemelas. Nuestro compañero Cristian Johnson nos trae este testimonio que 17 años después todavía afecta a nuestro compatriota. El ecuatoriano Bolívar Arellano, veterano reportero gráfico, fue uno de los primeros en llegar a las Torres Gemelas el fatídico 11 de septiembre del 2001. Yo desgraciadamente pues tuve la oportunidad de tomar 13 gente que se lanzaron. El primero que yo vi que se lanzó fue yo le tomé la foto lanzándose en el aire, pero cuando el cuerpo cayó, yo escuché un clic. Veo que la persona está desintegrada, el cuerpito está completo, pero todo lo que tenía dentro está desintegrado. Eso me afectó porque los otros 12 que yo tomé, los tomaba en el aire, pero cuando ya veía que iban a tocar el piso, yo cerraba los ojos, pero escuchaba ese clic. Uno de los conflictos internos cuando un periodista debe captar y compartir imágenes de tragedias humanas es la impotencia de no poder cambiar las circunstancias.
yo por dentro también lloraba. ¿Cómo se supone que nosotros no lloremos, verdad? Pero yo por dentro lloraba. Y lo único que decía, Dios mío, mira, yo sé que se van a morir, pero por favor, dale alas para que se... Llévatelos, pero dale alas para que se vayan y no caigan al piso. Eso fue mi pensamiento, ¿no? Ya sus antiguas cámaras han quedado obsoletas por la nueva tecnología digital, pero todavía al tocarlas Arellano vuelve a sentir las emociones que marcaron su vida para siempre. Esta es la cámara que usé con gran angular, que está en la foto, y este es el telefoto que usé. Llevaba las dos, siempre los fotógrafos aquí tenemos dos cámaras. Es 8 o 10 segundos que duró en caerse el edificio. Mira, mi vida se volvió era un video de 100 kilómetros por segundo. Toda mi vida pasó, toda mi vida. Y lo único que decía, Dios mío, no alcancé a decir adiós a mi familia. Dije, la última. Voy a morir con las botas puestas. Y dije, ojalá Dios quiera que no se abra la cámara, porque si se abre la cámara, se pierde la foto. Bolívar Arellano ya no vuelve al sitio donde estaban las torres. Las emociones son cada vez más fuertes. Al principio fui 1, 2 y 3 aniversario. Era doloroso, hermano, porque me sentí afectado. Dije, no, esto no es para mí. Un día que marcó la vida de muchas personas y que abrió una herida en toda la humanidad. Para Telediario, Cristian Johnson, Condición Migrante. Y en Chile se conmemoró el aniversario número 45 del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al presidente Salvador Allende. El acto estuvo encabezado por el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda, lugar al que asistieron cerca de un centenar de personas, incluidos los ministros de su gabinete, subsecretarios y otros funcionarios del gobierno. Paralelamente, por las principales calles de la ciudad de Santiago, un grupo de personas concentradas en una marcha recordó al líder socialista quien perdió la vida durante el golpe militar liderado por el dictador Augusto Pinochet. Y bien, así finalizamos Telediario Estelar. Muchísimas gracias, como siempre, por informarse con nosotros. Los esperamos mañana a la misma hora, 8 de la noche.